amigos? Bienvenidos a su programa Cultura de Salud, a través de tu canal SB. Muy bien, como habíamos conversado en programas anteriores, este programa tiene por finalidad culturizar a nuestra población en temas muy importantes relacionados al cuidado de su salud. Hoy día vamos a tratar un tema sumamente importante, ya que el tema de por sí nos incita a conocer un poco más acerca de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Quién de nosotros no ha experimentado alguna vez en el caminar de su vida algún tipo de dolor? De por sí, el dolor constituye para nosotros un mecanismo de defensa importantísimo, puesto que nos avisa, nos alarma y muchas veces puede salvar nuestra vida. Caso contrario, cuando no percibimos el dolor, nuestra vida o la integridad física de nuestro cuerpo puede estar en riesgo. ¿Y cómo es así? Voy a poner el ejemplo clásico y típico y a su vez penoso de los pacientes que sufren de diabetes mellitus. Una enfermedad que en etapas avanzadas, cuando no se puede controlar a tiempo, mutila, así textualmente, en esos términos decimos, mutila a las personas. ¿Quién no ha escuchado hablar del famoso pie diabético? Donde los pacientes diabéticos que no se controlan adecuadamente terminan amputándose sobre todo las extremidades inferiores, ¿no es cierto?, la parte del pie. ¿Y cómo empieza todo? Con un daño progresivo, un daño mínimo al inicio, pequeño, sobre todo en las partes más distantes del pie, a nivel de los dedos del pie, donde hay un daño a nivel microvascular y a nivel de los nervios más pequeños, la famosa neuropatía diabética, en la cual, producto de ese daño progresivo, el paciente, conforme avance el tiempo, no es capaz de detectar el dolor. ¿Qué quiere decir? Que sus terminaciones nerviosas y los vasos sanguíneos que irrigan esa área del tejido no son capaces de mandar la señal hasta el cerebro para decir que potencialmente hay un daño en esa zona. Y de lo que empieza con una simple úlcera, va creciendo, se forma una gangrena y obviamente eso ya es indicativo de que el paciente tiene que amputarse porque si no, la gangrena puede contaminar o infectar a todo el cuerpo. ¿Y por qué se dio eso? Porque este paciente no tuvo la capacidad, por una serie de alteraciones, de procesos bioquímicos complejos incluso, no mandó la señal dolorosa hasta el cerebro para tomar las precauciones del caso. Muy bien, en ese contexto vamos a entender este síntoma llamado el dolor. De que por sí vamos a ver que el dolor es uno de los síntomas más importantes por el cual nos consultan a los médicos. Porque vamos a decir las cosas como son. Para la gran mayoría de nuestra población, si no experimentamos dolor o si alguna parte de nuestro cuerpo no nos duele, no consultamos. Y cuando el dolor es mínimo, no hacemos caso. Cuando el dolor es moderado, recién nos vamos alarmando. Y cuando el dolor es muy severo, ahí sí pedimos ayuda y a veces abarrotamos las emergencias de los hospitales. Pero lamentablemente, cuando uno experimenta un dolor muy severo, es cuando probablemente la enfermedad que esté causando o el problema que esté ocasionando ese dolor sea muy grave. Y es poco o nada lo que a veces podemos hacer nosotros. Imagínese un dolor precordial, o sea, un dolor a nivel del pecho, producto de un proceso de infarto cardíaco. Y si no llegamos a tiempo, no sabemos detectarlo a tiempo, muchas veces se pierde una vida. Muy bien, entonces, ¿cómo definimos al dolor? Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a un daño tisular, real o potencial. Entonces la definición
es clara. El dolor es una experiencia sensitiva, quiere decir que nosotros lo sentimos, lo percibimos, emocional, porque incluso nos afecta también a nuestro estado de ánimo, y es más, el dolor con la parte afectiva está directamente relacionada, y asociada a un daño, a una noxa. Va a haber un estímulo dañino hacia nuestros tejidos, hacia nuestros órganos, que muchas veces puede ser real. O sea, ¿qué quiere decir? Fácilmente identificamos la causa. Por ejemplo, un traumatismo, un golpe, una caída. O potencial, quiere decir que al inicio no lo vamos a detectar, pero conforme avance el tiempo, ese dolor se va a manifestar. Entonces, si partimos de esa definición que el dolor, obviamente para cualquiera de las personas en condiciones normales, ¿no es cierto?, el dolor va a ser una sensación desagradable, salvo casos patológicos, sobre todo de tipos de trastornos mentales, donde el dolor a veces puede ser placentero para algunas personas, pero en condiciones normales, a cualquiera de nosotros que se nos presente un dolor, definitivamente nos va a causar una sensación de disconfort, una sensación de incomodidad, que muchas veces altera incluso con nuestro ritmo de vida. Uno puede estar trabajando tranquilo y si de pronto experimentas un dolor en el pecho, uno empieza a sudar, empieza a tener taquicardia, se asocian otros síntomas junto con el dolor. Entonces es una experiencia desagradable. Pero como les dije al inicio, el dolor, al ser un síntoma, como la mayoría de síntomas que nos producen las enfermedades, son alertas. Nos dicen que algo malo está sucediendo y por lo tanto prestémosle la debida atención. Por más mínimo que sea el dolor, uno tiene que saber identificarlo y saber desde cuándo se presenta, cómo se presentó, ¿no?, o por cuánto tiempo uno lo tiene. Y ahí podemos ir clasificando al dolor, ¿no? Por ejemplo, el dolor lo podemos clasificar por su forma de inicio. A veces puede ser brusco, quiere decir súbito, de un momento a otro. Por ejemplo, un traumatismo, un golpe, una caída, una fractura. O puede ser de tipo insidioso. Insidioso quiere decir que se va presentando poco a poco, va de menos a más. Un ejemplo típico, un dolor por una apendicitis aguda. Un dolor apendicular que al inicio es un dolor difuso a nivel del abdomen, que poco a poco se va localizando a nivel de la fosa ilíaca derecha hasta hacerse cada vez más intenso y muy doloroso, donde el paciente adopta una posición antálgica incluso, ¿no?, retorciéndose de dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. O el dolor puede clasificarse también por su tiempo de duración. El famoso dolor agudo, que tiene un tiempo de duración corta, de segundos, minutos, horas, semanas, hasta algunos meses. O el dolor crónico, cuando ya dura más de 6 meses y el dolor está persistente. Ejemplos, les puse un dolor agudo, puede ser un golpe, una caída, un traumatismo, una fractura o la misma apendicitis aguda o cualquier dolor abdominal agudo. O ejemplos de dolor crónico, por ejemplo, los dolores tipo oncológicos ocasionados por cáncer o dolores por enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, ¿no? Entonces uno va identificando. Pero también podemos clasificar al dolor por si es un dolor localizado o un dolor que se irradia. Localizado cuando solamente duele la zona o el órgano afectado directamente. Cuando un dolor se irradia quiere decir que se va el dolor a experimentar en otras zonas. A eso los médicos le llamamos el dolor diferido o referido. Ejemplo típico, el cólico menstrual. Cuando una mujer experimenta el cólico menstrual, cuyo dolor se origina a nivel del útero, a nivel de la capa interna del útero llamada endometrio, pero no solamente duele el útero, sino se irradia hacia la parte baja del abdomen, a algunas le duele la parte de la cintura, a algunas le puede doler incluso otras partes del cuerpo, ¿no es cierto? Muy bien, y desde el punto de vista académico, vamos a clasificar al dolor en dos grandes grupos. Un grupo llamado el dolor nocioceptivo y otro grupo llamado el dolor neuropático. El dolor nocioceptivo es el dolor más fácil y es el más estudiado, es el más fácil de entender. Y aquí vamos a hacer, como les digo a mis alumnos en la universidad, a los futuros médicos, un hincapié en cómo hacer el diagnóstico lo más preciso posible. Porque siempre les repito a mis alumnos, uno puede ser buen médico,
cuando hace un buen tratamiento. Y para que el tratamiento sea efectivo, lo primero que tiene que hacer un buen diagnóstico, lo más preciso posible. Y para hacer un buen diagnóstico, lo que debemos de conocer es la fisiopatología de las enfermedades. Si no entendemos bien la fisiopatología, no vamos a llegar al famoso diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico implica que el médico aplique todos sus conocimientos de ciencias básicas o de la parte clínica para poder llegar a un diagnóstico lo más preciso posible. Pero cuando ya el diagnóstico no se puede hacer de manera clínica, ahí recién hacemos uso de la ayuda diagnóstica, de las pruebas o exámenes auxiliares que nos ayudan a entender un poco más la enfermedad. Muy bien, entonces desde el punto de vista académico clasificamos en dos grandes grupos, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor neuropático lo vamos a tratar en otro tema porque es todo un mundo, donde incluso la ciencia todavía se queda corta para poder explicar bien y dar un tratamiento efectivo. Pero del dolor que sí conocemos más su fisiopatología es el dolor nociceptivo. Que el dolor nociceptivo es el dolor que va a tener 4 fases típicas y ahí viene el entendimiento de cómo podemos percibir el dolor hasta llegar al cerebro. Pasa por cuatro fases importantísimas. La primera fase es la fase de la transducción, en la cual las terminaciones nerviosas que tenemos a nivel de nuestra piel, nuestras mucosas, ¿no? Son terminaciones pequeñitas que son las que van a captar el estímulo. Ese estímulo que puede ser un golpe, ese estímulo que puede ser una infección, ese estímulo que puede ser un germen externo que haya entrado a nuestro organismo y nos puede causar daño, puede causar enfermedad. La siguiente fase, la fase 2, es la fase de conducción o transmisión, en la cual nuestros nervios llevan toda esa información que han sido captadas por nuestras terminaciones nerviosas hasta un centro de la médula espinal. Y ahí viene la tercera fase de la modulación del dolor, que se da a nivel del asta posterior de la médula espinal. Y de la médula espinal asciende hasta llegar a la corteza del cerebro, en la cual se va a dar la cuarta fase del dolor llamada la percepción. Entonces, para que nuestro organismo, nuestro cerebro tenga idea de que algo nos duele, tiene que llegar esa información hasta el cerebro. ¿A qué nivel? A nivel de la corteza cerebral. Y ahí se da la fase de la percepción. Si no, no percibimos el dolor. Un ejemplo típico, personas que han sido anestesiadas, ¿no es cierto? Se bloquea esa parte de la percepción, por lo tanto podemos abrir el tórax, abdomen, hacer cirugías y el paciente no percibe el dolor, ¿no es cierto? Eso es importante. Muy bien, entonces, en resumen, para que nosotros hagamos un diagnóstico del dolor tenemos que saber estos conceptos y saber diferenciar entre todas las clasificaciones que les he mencionado. Muy bien, entonces, ahora que conocemos un poco más de la fisiopatología del dolor, los invito a que ustedes sean muy observadores. El dolor es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. No es normal experimentar dolor. Si el dolor se presenta, quiere decir que algo está andando mal en nuestro organismo. Puede ser un órgano, puede ser un sistema que esté alterado, por lo tanto esa señal que nos llega nos debe alertar, ¿no es cierto?, para poder hacer una consulta con su médico de confianza. Muy bien, ha sido para mí un honor dirigirme a ustedes para traerles información valiosa como la de hoy día. Esta información la vamos a complementar ya con la visita de los especialistas a nuestro set cuando tratemos temas específicos. En esta oportunidad, para mí ha sido todo un gusto dirigirme a ustedes, culturizarlos en tema de salud. Todos aprendemos porque nuestra salud es lo más importante. Y como dice nuestro lema del programa, si nosotros cultivamos nuestra salud, generamos bienestar. Una persona sana es capaz de hacer muchas cosas buenas. Se dirigió a ustedes su médico amigo, el doctor Jesús Alonso Ronquillo, y nos vemos en un siguiente programa a través de Canal SB, en su programa Cultura de Salud. Muchísimas gracias.